Hace una semana y algo, unos días atrás, el Señor puso una palabra en mi corazón que es orden. Y tiene bastante que ver con lo que venía mencionando Marcelo, el tema de saber aprovechar los tiempos, de tener en orden una agenda, orden, ¿no? Ordenar. Y estaba con esa palabra y bueno, y buscaba y de acá para allá, y vieron que cuando Dios pone algo en tu peso, en tu corazón, tu cabeza empieza a conectar texto, comienza a orar y comienza a decir, bueno, Señor, ¿qué querés decir? ¿Qué querés enseñarnos? Y verdaderamente, y el título, si bien ponen ahora ya van a ver por qué puse este título, una imagen, la primera. El fuego respuesta no es casualidad. Y cuando hablamos de fuego, hablamos de eso que baja del cielo, como bendición de parte del Señor. Ponele bendiciones del Señor, ¿no? Esa manifestación de Dios en esas áreas que anhelamos, que buscamos, esas áreas que tal vez anhelamos que Dios siga obrando en nosotros, tal vez en área de familia, tal vez en área de vínculos, no sé, ¿no? A dónde querés aplicar esto, pero el fuego es respuesta y no es casualidad. De alguna manera tiene que ver con orden. Ese fuego, esa bendición de Dios tiene que ver con orden. Hay veces que, y le voy a hablar a la iglesia hoy, ¿no? A la iglesia, porque tenemos que entender que también, amados, que para acercarnos al trono de Dios hay no sé si llamarlo un protocolo, no sé si llamarlo así, pero sí de alguna manera Dios plantea, Dios deja claro, vemos a lo largo del Antiguo como del Nuevo Testamento, cuándo Dios se manifestó y cuándo Dios no se manifestó, cuándo Dios, ese fuego que representa a Dios, ese fuego consumidor, se manifestó de maneras poderosas y cuándo no, ¿no? Y Dios me llevaba a pensar un poco en esto. Dice que en el principio las cosas estaban ¿cómo? Desordenadas y vacías. Desordenadas y vacías. El desorden, lo que le precede al desorden es el vacío. Es el vacío. ¿Saben que muchas veces el desorden ocupa más lugar que el orden? ¿Te pasó alguna vez de ordenar, pastora, los cajones, las gavetas, los placares? Está todo, pero ordenaste y quedó poquito, porque cosas que tiraste, cosas que los ubicaste como corresponde. Saben que el desorden ocupa más lugar que el orden. Y muchas veces sucede esto, ¿no? Hay áreas en la vida donde hay desorden y lo de Dios no puede caber, lo de Dios no puede venir, lo de Dios no puede así descender. 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino es de paz. La falta de orden también trae falta de paz, porque el orden trae paz. En el orden está esa manifestación de Dios, que una de las manifestaciones de Dios es paz, es tranquilidad, es serenidad. Aún en medio del caos, Dios trae orden, y trae paz cuando hay orden. 1 Corintios 14:40, pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden, ¿no? Dice el Salmo 118, verso 28, tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. También tiene que ver con orden. Cuando la luz de Dios viene, cuando la palabra viene a tu vida, cuando dejas que Dios comience a operar en todos los órdenes, cuando dejas que Dios sea el que va delante tuyo, comienza a ver esa luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz de Dios viene, alumbra, trae orden. Y es cuando las cosas comienzan a alinearse y es donde Dios puede fluir en nuestras vidas, hermanos. Hay veces que las cosas no fluyen en la vida por desorden. Y no, pero yo tengo 30 años, me estoy congregando. No es garantía de nada eso. No es garantía, ¿no? No es garantía. El vacío no... el vacío en el cual decía hoy que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. El desorden trae vacío, el desorden trae complicaciones y muchas veces queremos que ese fuego descienda,
pero verdaderamente tenemos cosas que solucionar. Isaías 1, verso 16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Esto le decía Dios al pueblo de Israel. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restaurad al agravado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y dice el verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿No? Es como que estaba esperando, bueno, ordena estas cosas y después vení y vamos a estar a cuentas. En Primera de Reyes nos cuenta esa historia muy conocida de Elías, cuando en el contexto de un pueblo de Israel que estaba totalmente apartado de Dios, ¿no? Y en el capítulo 18, verso 30 en adelante nos cuenta cuando él dice: vengan, vamos a ver hasta cuándo van a estar entre dos, decídanse, vamos a traer a los 400, 800 profetas, mejor dicho, y hacen todo un día de un ritual, ¿no? Y él, cuando le tocó su turno, dice que comenzó a ordenar el altar. Lo conocen ese texto, ¿no? Él comenzó a ordenar y puso todas las cosas en orden. Lo que me llama la atención de esta palabra es que no tuvo que traer nada de afuera, no tuvo que traer nada que no esté ahí, no tuvo que decir, bueno, no, me falta algo, ¿saben qué? Esperemos un día y vamos a ir a buscarlo, sino que dice que con lo que estaba ahí lo ordenó, hizo una pequeña oración de apenas unos minutos y cayó el fuego. Y cayó el fuego, ¿no? Y hubo allí un obrar tremendo, hubo allí un obrar terrible. Y bueno, sabemos todo lo que pasó. Entre comillas, algo que me enseñaba la pastora estos días. Vieron que cuando Elías se burló de los profetas, ¿no? A ver, ¿dónde está tu Dios? Se hizo el lindo. A ver, ¿se habrá dormido? Griten más fuerte, se durmió, a ver, dice, lea el texto. Pero cuidado con esa burla, porque después con una sola Jezabel que quedó viva, lo hizo meter en una cueva y lo llevó a la depresión. Esto entre comillas no tiene que ver con el mensaje, pero es algo que la pastora me lo mencionaba. Cuidado con el orgullo. Tenemos un Dios poderoso, grande, maravilloso, que venció al diablo y está vencido. Pero dale gloria y honra a Él. Nunca hagas alarde de tu espiritualidad. Porque te puede pasar como Elías, ¿no? Elías dijo, ¿usted de dónde? Y se hizo lindo allí, pero resulta que una sola mujer, Jezabel, después lo mandó. Si conocen la historia y si no, léanlo allí, Romanos, Primera Reyes 18. Después de Primera de Crónicas también, capítulo 21, David edificó el altar. Edificó el altar con perfectamente las medidas, con todo lo correcto que Dios le había dicho, y de pronto ordenó todo, hizo el sacrificio y dice que la nube bajó de una manera poderosa y allí adoraban y servían al Señor de formas tremendas y poderosas, ¿no? También Moisés, cuando construyó también el arca, el tabernáculo conforme a lo que Dios le dijo, cuando lo fue a inaugurar, se manifestó la presencia del Señor. Vemos ahí partes positivas, obedecieron, hicieron las cosas como el Señor quería y hubo una manifestación tremenda y poderosa. Pero después también está el texto de cuando en un momento David dice, voy a traer el arca del pacto, lo voy a traer a Jerusalén. Y él fue a su manera, con un carro, dice, con bueyes, lo puso arriba y lo comenzó a traer y todo eso, hasta que en un momento se trabó el carro. Usa quiso sostenerlo y cayó casi como un rayo, ¿no? Y allí quedó. Dice que la palabra que murió y le causó mucho temor. O sea que, amado, las cosas de Dios no alcanzan con las buenas intenciones. Las cosas de Dios no son de la manera como el acercarme a Dios, el buscar su bendición, el estar en esa paz que viene de Él, esa bendición que baja del cielo, que es maravillosa, que es lo mejor que nos puede pasar. No es a tu manera, es a la manera de Él. Él plantea cómo son el reglamento. Él dice cómo acercarnos. No hay otro camino. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Lo veíamos en el discipulado estos días. No hay otro camino que no sea pasar por la cruz para que
lo de Dios se active en nuestra vida, en nuestro corazón. Y dice que en ese momento, cuando David tuvo temor por lo que pasó, se lo llevaron a un vecino, Obed-edom, al arca, y le dijo: quédate con esto, por favor, hasta no sé cuándo. Y dice que pasaron 3 meses y Dios comenzó a bendecir. Lo que a uno mató, al otro bendijo. ¿Cómo es la historia? ¿No? ¿Cómo es la historia? Y ahora te voy a decir por qué. Qué importante es que tengamos ordenado, hermano, nuestra vida. ¿Qué parte? Toda nuestra vida. Porque si tus pensamientos están desordenados, hay confusión. Porque si tus decisiones están desordenadas, va a haber frustración, vas a andar por mal camino. Si tu parte espiritual está desordenada y sos un hombre, una mujer de doble ánimo, va a haber inconstancia, va a haber sequedad, no va a haber conexión con el Señor. Si las emociones están desordenadas, no va a haber continuidad, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, pensaba un poco en esto y digo: Señor, creo que aún en la iglesia, en nuestras vidas, en las familias, hay muchas cosas por ordenar. Hay muchas cosas por ordenar. Y tal vez estamos orando para que Dios se manifieste en un área y no está pasando nada. ¿Por qué será, Señor? ¿Perdiste el poder? Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Que estamos con esto recurrente y estamos de nuevo con esto y no hay cambio, no hay transformación. ¿No será que tenemos que preguntarnos, Señor, que hay un área que está desordenada? ¿Hay algo que estoy como David queriendo lo tuyo a mi manera? ¿Haciendo algo como a mí me parece? Quiero que reflexionemos en esto. La respuesta a esto es: el fuego es respuesta a qué, ¿no? Y número 1, te quiero mencionar número 1, es respuesta a darle honra a Dios verdaderamente. A honrar a Dios en todas las áreas de tu vida, a honrar a Dios. ¿Por qué en la casa de Obed-edom hubo prosperidad cuando en el momento que Usa quiso hacer algo, o David quiso hacer algo, las buenas intenciones no alcanzaron? Porque se honra la presencia de Dios, porque verdaderamente se tiene en cuenta como corresponde. No es una cosa más, no es algo que de pronto, no, se honra la presencia de Dios. Con mi vida, con mi familia, con mi tiempo, escuchábamos hoy, con mi finanza, con mi trabajo, con mi empresa, con mi negocio, lo honro a Dios. Dios está en todo. ¿Se acuerdan el domingo, hace unos domingos atrás predicaba? No tenemos una vida dual o doble vida donde está lo secular y lo espiritual. Todo es espiritual, todo está en Cristo. Y qué bueno es poder honrar a Dios. Si queremos ese fuego de Dios, si queremos esa bendición de Dios, si queremos que eso de Dios baje, transforme, renueve en nuestras vidas, tenemos que honrar a Dios en todas las órdenes de nuestra vida. Charles Fiennes decía que el fuego de Dios se derrama sobre los altares donde el sacrificio es íntegro, donde todo el ser es entregado sin reservas al Señor. No es una búsqueda casual de bendiciones, sino una redención incondicional de todo lo que somos y tenemos. Charles Fiennes es uno de los que inició un avivamiento muchos años atrás. Él declaraba que el fuego divino no viene por mérito, sino por una respuesta radical de fe y obediencia que se traduce en sacrificio vivo. Entonces, esto de honrar a Dios tiene que ver con eso, amado. No estoy hablando de vida santa, de perfección. No, estamos en proceso, estamos en crecimiento. Sino que de vidas que verdaderamente honran a Dios. Buscan honrar a Dios en sus decisiones, en sus propósitos, en cada día, Señor. Tú eres parte, no sos parte el domingo, sino que todos los días, Señor, yo quiero honrarte en todo lo que hago y en todo lo que tengo, en todo lo que administro, en todo lo que llevo adelante. Señor, yo te quiero honrar, te quiero honrar. Y hago tu voluntad y hago lo que tengo que hacer para exaltar tu nombre, para que puedan ver a Cristo en mí. No es por otra cosa, por lo que ya hiciste por mí. Hablábamos, me acuerdo en el discipulado de los otros días, cuando uno verdaderamente ama, y ama de verdad, ¿qué sentiría
por esa persona que ama, ¿no? Y que ama de verdad, y si verdaderamente la amas, no lo vas a querer mentir, no lo vas a querer engañar, no vas a querer traicionar, no vas a querer ser infiel, no vas a querer... si verdaderamente amas a Dios, y lo que hago no lo hago por obligación, lo hago porque Él me amó de una manera que nadie me amó, hizo lo que nadie hizo por mí, y hago lo que hago por amor a Él, pero no por obligación, no porque de pronto, ay, hay que hacerle fiel a Dios, no, es porque amamos a Dios, y en la medida que, si vos querés serle más obediente a Dios, decirle, Señor, te quiero amar más, porque cuando más lo amas a Dios, más es como esa relación, vamos a llevarlo al matrimonio, que es lo más parecido, ¿no? Ese amor perfecto, incondicional, ese amor que lejos de, si amás a tu esposa, vas a querer hacer algo en contra de ella. Entonces, qué lindo es honrar a Dios. Si querés ese fuego de bendición sobre tu casa, ¿cuánto se honra a Dios en casa? ¿Cuánto se honra a Dios en el matrimonio? ¿Cuánto se honra a Dios en todos los días que hacemos? ¿Cuánto Dios está en primer lugar? ¿Cuánto exaltamos a Dios? Primero, entonces, tiene que ver con esto. Número 2 también, esto de, que es la respuesta al verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. Muy poco se habla del arrepentimiento. Pero el Señor dijo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces, Juan el Bautista, el arrepentimiento es una palabra que confronta, una palabra que no la escuchamos muchos, pero amados, el arrepentimiento. Ay, no, yo ya me arrepentí una vez, decimos nosotros, acepté al Señor y pedí, sí, pero todos los días hay que... de una u otra cosa, sí, Señor, me arrepiento, te pido perdón. Arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Iba para allá, pero ahora voy para allá. No es un remordimiento, es un arrepentimiento de aquellas cosas ya finitas, internas, tuyas, que el Espíritu Santo trabaja. Eso también va a hacer que el fuego de Dios descienda. Eso va a hacer que el fuego de Dios descienda sobre tu vida, sobre las bendiciones que estás esperando en todas las áreas de tu vida. Dice el Salmo 51, verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean conocidos justos a tus palabras, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién lo dice a esto? David, el rey de Israel, el hombre poderoso, el hombre que tenía... Digo, Señor, no le tenía que rendir cuenta a nada ni a nadie. Era el ejército más poderoso de la época que existía. Y sin embargo, fíjense el corazón de este hombre. Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Solo contra ti. Solo contra ti. Cada pecado, amado, es un atentado a la santidad de Dios. Salmo 51:7, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. El arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento. Estar arrepentido verdaderamente de aquellas cosas. Tal vez tenés tu vida resuelta, gloria a Dios. Pero tal vez hay cosas que te las tenés que entregar al Señor, ¿no? Y sentir verdaderamente carga. ¿Por qué? Porque atentaste a la persona que más te ama. Porque atentaste a la santidad del Señor. Arrepentimiento, convicción de pecado. Y el Espíritu Santo es el que produce eso. Entonces, anhelamos ese fuego muchas veces, pero no nos arrepentimos de tratar mal a la gente, de hablar mal de la gente, o de tener problemas con mi esposa o mi esposo, de maltratar, de ser de un egoísta, un orgulloso, un no sé qué, malos pensamientos, un montón de cosas que debemos decir, Señor, me arrepiento, te pido perdón. Hoy dije palabras que no tenía que decir, Señor, ayúdame a transformar mi carácter, quiero cambiar mi vida, ¿no? Otra de las cosas también que es la respuesta a la oración persistente, a la oración, a la intercesión, a la búsqueda de su presencia. Alégrense, dice Romanos 12:2, en la esperanza, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración.
persevere en la oración. La respuesta de que ese fuego desciende es la paciencia, la oración, la confianza, el no apartarme frente a la lucha, a la tormenta. Estoy ahí, está dura la cuestión, está fuerte la cuestión, pero Señor, yo sigo confiando en vos, Señor, yo sigo orando, yo sigo buscando tu presencia porque sé que tú te vas a manifestar. Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. En todo momento y en toda ocasión. No hay desesperación, hay confianza. No hay tribulación interior. Tal vez por fuera hay un gran problema, pero adentro hay esperanza, hay confianza, hay seguridad. Entonces, la respuesta es a la oración. No una oración casual, un momento rápido, sino una intercesión apasionada, un clamor del alma que busca, que rinde su espíritu, que no es una cuestión de un devocional, es un estar orando permanentemente. Te levantás y decís, Señor, gracias por este día, y ahí comenzás el día, pero en una conexión constante y permanente, en oración con su espíritu, en su presencia. Amén a eso. Va más o menos allí la oración persistente. Así que, hermanos, dice Romanos 12, no, ese no era. Número 4, también es la respuesta a la obediencia radical y sin reserva a su voluntad. La obediencia. Hay un texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, viene el tiempo donde vamos a celebrar Pentecostés. No se pierda ninguna de las actividades, donde los discípulos despiden a Jesús, que se está yendo al cielo. ¿Dónde estás? Acá. Perdón, acá estamos. Hechos capítulo 1, capítulo 2. Tenemos el presente del capítulo 2 cuando ellos ya estaban en el aposento alto y desciende el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 1, verso 4, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Se refiere al Espíritu Santo. Les dijo, los mandó, les dio una orden. Y esperen. Y me preguntaba, digo, esperá en el templo hasta que de pronto pase la promesa que te di. Quédate ahí, esperá, sentate. ¿Qué sería eso, no? Si recibe una palabra, decir, quédate esta noche, o quedémonos esta noche hasta recibir la promesa que viene del Padre. Y dice que se quedaron allí en obediencia. Pasó todo lo que pasó. En el capítulo dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Pasaron aproximadamente 10 días y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La oración, la espera, la obediencia también es parte de esto. Un corazón obediente es un altar preparado para que lo de Dios se manifieste. La obediencia, la espera, es un lugar, un ambiente preparado. El fuego de Dios es real, es transformador, pero también hay que pagar un precio en el sentido de esperar, de orar, de ser obediente y una entrega constante. También es respuesta a esa espera, porque dice que mandó obediencia y esperen en ese lugar. Esperen. Muchas veces queremos ese fuego sin el proceso, sin esperar. Queremos todo ya, queremos todo rápido, no hay una espera. Señor, vos las cosas las hacés a su tiempo, a su momento, lo hacés de una manera perfecta, lo hacés de la manera como corresponden. Muchos quieren el mover de Dios, pero no quieren esperar a Dios. Él dice, vayan y esperen hasta que se cumpla la promesa. Pasaron 10 días y vino y descendió ese fuego. Dice como fuego, ¿no? Repartido entre todos los discípulos, que era la misma presencia del Espíritu Santo.
Y hay veces que queremos que sucedan las cosas, pero no hay espera, no hay orden, no hay obediencia. Hay como un decir, bueno, Señor, queremos que hagas esto, pero Dios se quiere manifestar a su manera, en su tiempo y en su momento, y de la manera que Él lo va a plantear siempre. El resultado allí fue que esa obediencia y esa espera de los discípulos llega a lo que pasa en Hechos de los Apóstoles. Amados, queremos ese fuego, ¿no? Queremos esa revelación, queremos eso de Dios. Yo lo quiero en mi vida, yo lo quiero en mi familia, yo lo quiero en mi matrimonio, yo lo quiero en la iglesia, lo queremos en todas las áreas. Pero fíjate, qué importante es esto, honrar a Dios. Honrar a Dios. ¿Cómo andamos con eso? La honra a Dios en todo lo que hacemos, todos los días. Honrar a Dios, darle el primer lugar, exaltarlo a Él, darle gracias a Él, tenerlo presente. No es una cosa dominguera, es todos los días. Señor, acá estoy, gracias, te exalto. No están buenas las cosas, no están yendo como a mí me gusta, como me quisiera, pero Señor, yo te doy gracias, te exalto, te bendigo. Honro mi familia, te honro a vos por mi familia, por mi matrimonio. Gracias, Señor. Esa vida de plenitud, el arrepentimiento. Amado, arrepentimiento. ¿Cuánto hace que el Espíritu Santo no confronta tu corazón verdaderamente? Y dice, Señor, te pido perdón. Te pido perdón. Porque dije, porque hice, por esto, por aquello, ¿no? Hay veces que queremos que el fuego caiga, pero donde no hay restitución. Hablábamos esto con mi esposa, restitución. ¿Qué quiere decir eso? Restituir algo que tengo que devolver, algo que tengo que dar, tengo que pedir perdón, tengo que soltar. No va a suceder nada hasta que... Acá le dijo al pueblo de Israel que atiendan a los agraviados, hagan justicia, atiendan al juez y vengan luego y estemos a cuenta. ¿Qué cosas habrá en nuestra vida que estamos anhelando lo de Dios y resulta que nosotros somos los que tenemos que destrabar eso para que esa bendición venga, para que eso? ¿Qué pasará? ¿No? ¿Será tiempo de seguir orando, seguir buscando? Pero ¿saben qué? No dejar de confiar nunca en el Señor. No dejar de confiar nunca en el Señor, no dejar de esperar en Él, no dejar de clamar por Él. El avivamiento en nuestras vidas, la búsqueda, la presencia esa milagrosa de Dios, eso que anhelamos de Dios en nuestras vidas todos los días, no es producto del mérito, es producto de la búsqueda, de la obediencia, el arrepentimiento, de honrar a Dios, aún en las cosas que no va bien, está complicado, está difícil, pero Señor, vos seguís teniendo el control, vos, Señor, yo te sigo honrando, Señor, yo no me aparto de vos. Porque de esa manera, en su tiempo, así como ese mismo arca, esa misma presencia, en un momento causó muerte, en el otro lado causó bendición. ¿Cómo es eso? Porque hubo honra de su presencia. Y qué bueno es cuando esto sucede, ¿no? Cuando esto sucede en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno, y que seas vos un representante de ese fuego del Señor. Así como Elías en ese momento dijo, vengan, acérquense, ordenó el altar, hizo todo lo que tenía que hacer, con todo lo que tenía ahí, hizo una oración sencilla y tranquila, Señor, manifiéstate, mostrate a este pueblo, y cosas tremendas allí pasó, ¿no? Cosas tremendas pasó allí. Como los discípulos allí en Pentecostés, estaban todos reunidos, unánimes, dice en Hechos 2, unánimes, juntos, en obediencia, esperando en propósito, esperando lo mismo, buscando y creyendo en el Señor. En un momento, ahí sucedió el milagro. Entonces, qué lindo esto, amado, en tu familia, en tu matrimonio. Todo esto tiene que ser aplicado a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, a tu casa, a la iglesia misma. Unidad, propósito, y que el Espíritu Santo haga la obra que nosotros no podemos hacer. Porque eso es lo que anhelamos en todas aquellas áreas de nuestra vida. Empapado de Dios, lleno de Dios, en todas las áreas de la vida. Y eso realmente es lo que anhelamos y buscamos cada uno de nosotros para nuestra vida. Amén a eso. Entonces, el fuego es respuesta, no es casualidad.
Amado, el fuego de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios no es una casualidad, es de corazones que lo buscan, que lo honran, que verdaderamente están alineados, que verdaderamente están ordenados, conforme a la palabra, ordenados y alineados a Él. Amén a eso.